Bueno, arrancamos entonces en el consultorio. Les quiero presentar al doctor Abner Santos, ginecología y también uroginecología y reconstrucción pélvica. Vean ustedes la especialización del doctor. Ya más adelante vamos a estar platicando acerca de esto, pero nuestro tema principal hoy y desde ya recibimos sus dudas son infecciones vaginales. Así que ya lo sabe, 3000-3712. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola, Catherine, qué gusto estar con ustedes y compartir esta mañana un tema súper importantísimo y creo que es muy común. Las estadísticas yo creo que se quedan muy cortas cuando hablamos de infecciones vaginales porque al final yo creo que es un padecimiento muy común y a pesar de que es muy común todavía hay muchas cosas que no se entienden bien, muchas preguntas o muchos mitos que a veces llegan a mí en el consultorio y a veces me quedo pensando cómo es posible que hayan pensado algo como esto, pero bueno, vamos a tratar de que el día de hoy dejemos un mensaje positivo y sobre todo señales de alarma de cómo prevenirlo y muy importante, con quién acudir y cómo tratarlo. A mí me encantan esas historias de clínica, doctor. Me encanta cómo hasta los doctores muchas veces se sorprenden, no solo de lo bien que evoluciona un paciente, sino también cómo piensa en cuanto al abordaje de las enfermedades. Y me imagino que las infecciones vaginales son más que las que llegan en clínica, porque muchas personas, y lo hemos dicho siempre en el programa, se automedican y entonces tratan de resolver el problema en casa con una serie de medicamentos que pueden encontrar en la farmacia, pero hoy vamos a aprender que no solo hay un origen y dependiendo del origen de la infección, así es como va el tratamiento. Comenzamos, doctor, si quiere, hablemos de qué es una infección vaginal. Bueno, realmente la forma más sencilla de definir una infección es cuando el equilibrio normal dentro del ecosistema o del ambiente vaginal normal se pierde y cuando esto se pierde, entonces se empieza a alterar el equilibrio del pH, que es como la acidez o la base del tejido o del ambiente vaginal, y esto empieza a crear un ambiente donde las bacterias buenas que le decimos dentro del ambiente vaginal empiezan a entrar en desorden. Yo les digo, empiezan a entrar en guerra entre ellas. Los que normalmente se mantienen tranquilas o en paz empiezan a entrar en guerra, y esta alteración de este ambiente permite entonces la entrada de otros microorganismos. No toda infección vaginal es por microorganismos extraños, por ejemplo, bacterias, hongos o protozoos, le decimos, o parásitos que son externos. A veces son también parte de las mismas bacterias de la vagina que se llaman vaginosis, pero por este mismo desorden empiezan a crearlas. Entonces rompen la parte normal, rompen la pared, por decir así, como y el entonces el equilibrio, entonces empiezan a causar daño sobre el tejido de la vagina. Prácticamente eso es una infección. Todo aquel agente que empiece a causar daño del tejido vaginal, y esto pues ya produce ciertos síntomas y formas que vamos a ver adelante con los que podemos hacer el diagnóstico. Con muchísimas molestias. Ahora sí, platiquemos de esos casos en los que mencionaba al inicio. ¿Cómo llegan las pacientes creyendo que tienen una infección vaginal? ¿Cómo se sienten y cuáles han sido las soluciones aparentes que algunas veces han intentado? Bueno, la mayoría, el primer síntoma clásico es que empiezan a notar un cambio en el patrón de flujo, o sea, el flujo vaginal. Toda mujer conoce su flujo. Siempre me dicen, ¿cómo es el flujo normal? Y yo digo, bueno, primero es que hay un flujo para cada mujer y cada mujer es consciente de cómo es su flujo, ¿no? Entonces, toda alteración de esa normalidad que siempre han mantenido, ya se puede considerar que algo está anormal o que algo no está bien. Entonces, una de las características número uno quizás sería esa alteración del flujo. Que entonces llegan doctores que ahora tengo un flujo diferente, ahora tengo un flujo que huele mal, mi ropa interior huele mal o mi ropa interior está manchada de amarillo o verde, porque hay una gama de ciertos flujos y la primera queja es eso. También yo creo que el segundo síntoma más importante sería la sensación de picazón. Una picazón mezclada con ardor que va a variar en intensidad. En algunos casos que digamos que es leve, pues van a llegar con una sensación de, doctor, es que no sé si es picazón o ardor, pero en otros casos llegan con una sensación, doctor, es que me arde, ya no aguanto ni sentarme y me pica mucho. Y eso empieza como a progresar en algunos casos hasta puntos en los que de verdad llegan con una desesperación tal, me dicen, doctor, haga algo, ya no aguanto, ya no puedo ni sentarme, no puedo ni ponerme ropa, no puedo ni caminar. Entonces ves cómo varía desde las más leves, como un flujo raro que no sé si es normal o no, hasta la paciente que no puede ni caminar, ni ponerse ropa, ni sentarse, porque además de todo eso tiene esa picazón, ese ardor, incluso inflamación en toda la parte de la vulva, en la parte externa.
y por supuesto es una incomodidad bastante fuerte. Imagino que entre un caso y el otro tiene que ver muchísimo el tema tiempo. Sí, totalmente. Puede ser que quien llegó a consulta en una etapa temprana y quien esperó para ver si se quitaba por sí sola y llegó un punto en que no aguantaba. Fíjate que ha pasado mucho en la clínica que llegan algunas pacientes que no tienen de hecho ninguna molestia o ninguna molestia significativa y cuando, por ejemplo, llegan a hacer su Papá Nicolau conmigo, entonces ya cuando estoy en el momento de tomar la muestra del Papá Nicolau, digo, ¿estás bien? ¿No tienes ninguna molestia? Yo, no, bueno, pensándolo bien, tal vez un poquito de ardor, pero no le da importancia. Y cuando yo las veo, por ejemplo, si hay una infección bien clara, bien manifiesta, que de hecho en algunos casos hasta a mí me asombra que no sientan más, o sea, que no tengan más molestia, pero probablemente es porque la estamos detectando en un momento que está empezando. O a veces, por ejemplo, en la clínica que llegan a hacer su Papá Nicolau, bueno, tomo el Papá Nicolau, vemos el resultado y en el resultado aparece una inflamación que sí hay que tratar, pero no tenía ninguna molestia. Dice, doctor, pero no tengo nada. A ver, vente, te voy a examinar otra vez y justo hay un cambio en el flujo, hay algo, es como detectar la infección en una etapa muy temprana, ¿verdad? Eso hace una diferencia enorme en el tratamiento, porque a veces el tratamiento en una forma temprana es bien simple, ¿verdad? ¿Y si no se hace nada? Si no se hace nada... Y se es muy, de verdad, no sé si valiente o si soportan mucho los síntomas y lo dejan ahí y no hace nada. Bueno, me voy a atrever a decirte algo que no sé. Que nadie lo va a aguantar. Sí, yo creo que hay un punto en el que nadie lo aguanta. Nadie lo aguanta. Mira, si no se hace nada, las infecciones tienden a tener una progresión, tienden a avanzar, a ponerse peor, más graves. Incluso algunas, y específicamente las que son causadas por algún tipo de bacteria, llegan a producir algo que se llama enfermedad inflamatoria pélvica. Y eso es, en otras palabras, que la infección sube, no solo la parte vaginal o en el cervix, sino que suben hacia el útero, la matriz, las trompas y pueden crear un cuadro muy severo, peligroso para la vida, porque incluso si necesitamos a veces tratarlas con antibióticos ya muy amplios, muy fuertes, porque si no pueden crear algo que se llama sepsis, que es que se da una infección o una contaminación hasta la sangre y eso puede ser un cuadro eventualmente mortal. O sea, sí puede llegar a ser muy... pueden llegar en todo el cuerpo, puede llegar a todo el cuerpo, no solo en el sistema reproductivo, sino puede llevar a otro tipo de infecciones como las infecciones urinarias y de hecho hay personas que no se han detectado infecciones porque no sienten los síntomas, han tenido una sepsis y han muerto. Sí, de hecho, yo creo que ahora que pasó todo esto de la pandemia nos acostumbramos a escuchar por lo menos de diferentes formas de complicaciones. La sepsis es una complicación que ha existido pues toda la vida, ¿no? O sea, y puede ser una complicación desde algo tan simple como una infección maltratada hasta incluso infecciones en piel que son muy pequeñitas que se han llegado a sobreinfectar mucho. La sepsis prácticamente es que esa infección de alguna manera entra en el torrente sanguíneo, o sea, en la sangre, y causa una infección sistémica, le decimos que es como de todo. Y al final tenemos que tratarla como un todo. Entonces, esta sepsis ya se manejan incluso los casos graves hasta intensivos. O sea, sí llegan a casos muy severos. Entonces, por suerte, no todas las infecciones vaginales van a parar en esto. Porque no se soportan los síntomas. Sí, no se soportan. Es lo que te diré. No tengo una estadística real, pero de todas mis pacientes, cuando llegan con síntomas, es que no hay nadie que se la aguante. O sea, yo creo que no hay alguien que sea tan fuerte que diga, yo me voy a aguantar esto, porque no es solo un dolor, sino que es una incomodidad impresionante donde no puedes ni caminar, ni sentarte, ni vivir. O sea, no puedes estar un segundo sin sentir el ardor, la picazón intensa. O sea, no, es algo yo creo que es muy difícil que alguien lo pueda aguantar. Doctor, y no sé si ha visto en clínica los remedios caseros. Uy, muchísimo, sí. He visto... Que no funcionan, sino complican. Sí, algunos de ellos sí. Mira, el problema... ¿Qué es lo más extraño que ha visto en este tema? Quizá no lo más extraño, pero lo más común es lo que tú mencionabas, el autotratamiento. El problema es, por ejemplo, hay muchos óvulos que se ven en los comerciales, hay muchas recetas que se ven en anuncios o en cosas por el estilo, o gente que habla de las infecciones como algo muy genérico, como que lo mismo le funciona a todas, pero el problema es que no es cierto, porque hay diferentes bacterias, hongos, protozoos, parásitos, o sea, y todas estas tienen características específicas dependiendo lo que encontremos cuando las examinamos. Y entonces un tratamiento puede funcionar bien
bien en algunos casos, pero en otros casos totalmente no va a funcionar. Y bueno, y luego quienes me dicen que se han echado vinagre adentro de vagina, luego que me dicen que vinagre, ¿cómo deben de sentir eso? Sí, no, horrible, no sé ni cómo aguantaron eso. Un ardor, me imagino, sí, increíble. He escuchado de todo, pero de todo, de todo. Y baños, duchas vaginales con aguas de quién sabe qué, con hojas de quién sabe qué. Entonces, sí, he escuchado lo de las plantas. Yo lo primero que trato es de ver de hecho, hay una planta que se llama como el chichipince o algo bueno, así. No me he aprendido los nombres de todo lo que me han contado, pero te diré que, bueno, yo lo primero que hago es solo, pues, algunas veces ni siquiera sé de qué me están hablando, no sé lo que es. Le digo, me lo puede enseñar, me lo puede traer para entender qué es eso. Y entonces lo primero que yo hago es nada más tratar de ver que lo que se han puesto no les ha hecho más daño que beneficio. En algunos casos, lamentablemente, sí les ha hecho más daño. Ha aumentado la infección, ¿no? Totalmente. Doctor, hay ciertas mujeres que corren más riesgos de desarrollar una infección vaginal, ¿y cuáles podrían ser esos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar una? Sí, esa es una pregunta muy importante porque al final lo que toda mujer creo que quiere es saber si yo tengo la probabilidad de tener una infección de esas y cuáles son esos factores que van a ayudarme a determinarlo. Bueno, mira, una de las principales cosas que hemos encontrado es que, bueno, hay también desde factores de herencia familiar, por ejemplo, que pueden asociarse. También hay factores como la alta ingesta o consumo de dietas muy altas en azúcar. Esto sobre todo para lo que son los hongos. Hay un hongo especial que se llama la cándida y este es como muy oportunista y en algunas de los casos este tipo de hongos en un ambiente con altas cantidades de azúcar puede ser. La obesidad también es un factor que favorece. La presencia de algunas enfermedades de base como por ejemplo diabetes hace que sean mucho más frecuentes estas infecciones. De hecho tenemos que descartarlo. Pacientes fumadoras también tienen más riesgo de padecer infecciones vaginales y luego hay factores de higiene, pero no quiero caer en el decir que las personas que tienen alguna infección vaginal tienen falta de higiene porque no es así. Hay, por ejemplo, un cuadro que se llama candidiasis recurrente, que es que un hongo que se llama cándida se vuelve muy frecuente. O sea, ya no es una infección de aquellas que te da una vez cada 2, 3 años, 5 años, sino que son 4, 5, 6 veces al año. Wow. Y entonces estas pacientes sufren muchísimo. Sí. Y, por ejemplo, todas estas pacientes siempre llevan con la idea, me dicen, doctor, pero soy muy limpia, yo me cuido. Yo sé, no se debe a falta de higiene. Pero, doctor, el exceso de higiene también puede ser perjudicial para el tema de infecciones vaginales, porque están todos estos jabones, todos estos protectores diarios, no vamos a mencionar marcas, pero sí, hay muchos productos con mucho olor y perfume y esto no es bueno. Totalmente. Fíjate que hay una cosa muy importante y es que el flujo vaginal, por alguna tendencia de moda hoy en día, se está manejando el hecho de que el flujo vaginal tiene que oler a flores o a perfume. Y les digo, cuando un flujo vaginal huele a flores o perfume hay un problema, porque eso no es normal. El contenido normal dentro de la vagina es un flujo producido por glándulas secretoras de moco y también productos de la excreción de las bacterias que habitan normalmente dentro de la vagina. Entonces nosotros le llamamos un olor sui generis, que es un olor clásico, pero no tiene que ser un olor como a perfume, ese es un problema. Y últimamente la tendencia es todos los productos vaginales son para mejorar eso, pero lo que están haciendo es lo contrario, porque hoy estamos entendiendo cosas diferentes que antes no sabíamos de las infecciones y hay un concepto que se llama el vaginoma y el vaginoma se refiere al conjunto de las bacterias buenas, normales, que tienen que existir dentro de tu ambiente vaginal. El problema es que cuando este ambiente se lastima o no está ideal, entonces, hoy por hoy ya no hablamos tanto de qué está causando la infección, sino qué es lo que falta, que ya no hay una protección para la infección. O sea, no es cuál es el microorganismo que causó la infección, sino por qué hay tan pocas bacterias buenas. Que atacan a ese microorganismo. Hemos encontrado que tus bacterias buenas, hay una, solo por decirte un nombrecito, hay un lactobacilo especial en la vagina que se llama lactobacilo crispatus, y ese lactobacilo se ha encontrado que mata todo lo que no es lactobacilo. O sea, que si sea está... hongo, sea bacteria, sea protozoo, lo que sea. O sea, que si está es bueno. Exactamente. O sea, esa bacteria que es dentro del grupo de las bacterias buenas de la vagina, se ha encontrado que mata todo lo que no es parte de las bacterias buenas. Es como nuestro soldadito ahí. Es tu barrera de defensa, es tu protector. El problema es que cuando esta bacteria no está, adivina qué es lo que pasa. Infección. Empiezan las infecciones vaginales y urinarias, que son muy frecuentes. Entonces, hoy por hoy hablamos de, ¿será que las infecciones son por el
el microorganismo o por falta de tus bacterias buenas. Y todos estos productos de mejoramiento, de embellecimiento, de limpieza íntima, yo no digo que todos sean malos, porque no, pero el sobreuso, el exceso de este producto va a afectar negativamente, porque vas a parar barriendo, como decimos, esta microbiota o esta flora normal de tu vagina, que es en últimas tu mecanismo de defensa o tu principal barrera contra las infecciones. Soldados. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, tengo que hacer una pausa, doctor, está interesantísimo el tema, pero también les invito para que nos escriban al 3000-3712. Quizá cuando hablamos de estos temas en Médico de Cabecera se me ponen ustedes un poco chiviados y les da penita escribirnos, así que no se preocupen, vamos a manejar mensajes anónimos, no vamos a mostrar su nombre, solo si usted lo quiere escribir dentro del mensaje para que lo saludemos, pero no necesariamente vamos a mostrar, así que manejamos mensajes anónimos y respondemos sus dudas a regresar de la pausa. Amigos, ¿cómo están? Soy Fran Cadenas y los quiero invitar a que no se pierdan de todo lo que está viviendo nuestro representante, nuestro guatemalteco en la casa de la Academia, Cristian Salguero, a través de la transmisión en directo 24/7 y que lo pueden sintonizar por la web play.tvaztecaguate.com a cualquier hora y en cualquier instante. Y por supuesto seguirnos a través de todas las redes sociales de TV Azteca Guate, porque ahí podrán disfrutar de los mejores momentos que está viviendo Cristian Salguero, nuestro guatemalteco, dentro de la casa de la Academia. Contrata Claro Hogar con 120 megas por 6 meses, por 249 quetzales al mes al contratar 50 megas. Incluye Claro Video con Paramount Plus. Claro, el internet más rápido de Guatemala. ¡Claro que sí! TV Azteca Guate, el mejor canal. Elegir lo mejor para tu familia es fundamental, pero decidir lo mejor para tu salud es sin duda alguna lo más importante. En tus manos está elegir especialistas e instalaciones de primer nivel que te harán sentir segura en todo momento. Centro Médico. TV Azteca Guate, el mejor canal. Voy a ver siempre por todos hasta el momento que tenga que ver por mí. Eso es cobardía. En el equipo naranja se hacen llamar hombres, pero un hombre nunca comparte a su mujer. Diego. Deja de sacar cosas personales y cosas de afuera, hermano. Bilberio, te entrego este calcetín porque estás libre de cualquier pecado. Llegó el momento en que se definirá el rumbo de esta travesía. La Isla, Grecia y Turquía. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Si no sientes nada es porque no soy yo. Prepárate para una noche vibrante. Voy a hacerte la mujer más. Desde Medellín, Colombia, llega a Guatemala Nanpa Básico, uno de los exponentes más relevantes del rap y el movimiento independiente latinoamericano. Viernes 9 de agosto, Parque de la Industria, 20 horas. Tickets a la venta en primerafila.shop. Produce CH Promotions, con el apoyo de TV Azteca Guate. En la sede Roosevelt de la Liga Guatemalteca del Corazón, contamos con nuestro hospital cardiológico de día, abierto a las 24 horas, los 7 días de la semana. Estás viendo Médico de Cabecera. A continuación, venga la alegría. Más adelante, Hechos Meridiano. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Seguí los juegos por Claro Sports, gratis en tu celular. Con gigas gratis en tu Super Packs o planes postpago. Claro, el internet más rápido de Guatemala. ¡Claro que sí! TV Azteca Guate, el mejor canal.
médico de cabecera y es que con Centro Médico elige a los mejores especialistas para cuidarte a ti y a tu bebé con dedicación y compromiso profesional. Centro Médico, especialistas en maternidad y en ti. Continuamos en el consultorio respondiendo dudas con el doctor Abner Santos, ginecología y uroginecología y reconstrucción pélvica. A continuación, a leer los mensajitos de texto por parte de nuestros televidentes, doctor, ¿le parece? Muy bien, vamos a ver qué podemos ayudar. Vamos a ver qué es lo que nos dicen entonces. Buen día al doctor, tengo 68 años, sin útero y ovarios, pero mantengo flujo blanco, a veces siento mal olor en la vagina. Bendiciones. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes cuando tienes este tipo de dudas o problemas es tratar de entender si el flujo es parte de la normalidad o no. Y esto, cuando ya te da la duda, ya es un factor para decir, ok, algo no está pasando bien. Y yo creo que lo mejor es que te acerques a tu ginecólogo para que pueda hacer una evaluación de este flujo. Totalmente puede ser normal. Muchas veces hay unas producciones de flujo que no necesariamente significa, sobre todo cuando es así blanco, puede ser dentro de las características normales, pero si tienes mucha duda o te está pasando de una manera que antes no sucedía, probablemente no es normal y sí necesita al menos el diagnóstico correcto para saber si hay que dar un tratamiento y del tratamiento cuál es el mejor para ti en este caso. Doctor, y algunas veces cuando se tiene este tipo de flujos no es bueno cambiar también los productos de higiene íntima por aquellos que no tengan perfumes o no tengan olores y tal vez con ello mejorar un poco. Sí, fíjate, yo tengo la recomendación, siempre pongo dos grupos, ¿verdad? El grupo que no tiene ningún problema, no tiene infecciones, no tiene este tipo de situaciones, pues la verdad es que yo les doy un poco más de libertad para que puedan usar cierto tipo de productos. Y luego está el grupo de mujeres que empieza con problemas y que tiene dudas y que esto me está pasando ahora que no me pasaba antes, o esto no me gusta, o esto tiene mal olor, o empiezo a tener infecciones cada cierto tiempo. En este grupo yo sí les invito a prácticamente no usar productos más que el agua, porque esto empieza a generar, si usamos muchos productos, empieza a generar como esa propia barrera normal de defensas, y que al contrario de lograr el efecto querido, que es prevenir la infección o quitar la infección, hacemos lo contrario, hacemos que aumente el proceso de la infección, porque quitamos nuestras propias defensas, las propias barreras que normalmente están ahí para eso, para protegernos. ¿Sí? Claro, quitamos la naturalidad de nuestro cuerpo prácticamente, ¿no? Sí. Vamos con otro mensajito de texto. Muchas gracias por responder y dice, buen día, doctor. Fue una persona diabética ser más propensa a infección vaginal cuando se le sube el azúcar. Atentamente, Mari. Gracias por escribirnos y saludos. Definitivamente, las pacientes, de hecho, es uno de los factores de riesgo más importantes para infecciones vaginales y para infecciones vaginales recurrentes, que son aquellas que pasan muy seguido, más de 3 veces en un año. Uno de ellos es la diabetes. Sobre todo, a ver, no es el hecho de tener diabetes lo que hace que tengas más propensión, pero sí es de tenerla descompensada. Si la diabetes tiene niveles de azúcar muy altos, esto genera un ambiente en muchas de las estructuras donde los hongos son oportunistas, y el hongo en un ambiente donde hay mucho azúcar es un hongo feliz, entonces no se va a querer ir de ahí y por supuesto que va a estar provocando infecciones recurrentes. Así que más que el hecho de tener diabetes, es tener una diabetes sin control o con pobre control de los niveles de azúcar. Entonces mi recomendación para ti, si es que padeces de diabetes, es que acudas con tu endocrinólogo y que por favor mantengas los niveles de glucosa lo más normal que se pueda, y sobre todo algo que se llama hemoglobina glucosilada. Si quieren pueden anotarlo, hemoglobina glucosilada. Este es uno de los más importantes porque este idealmente tiene que estar debajo de 6.5 o 6, y cuando están esos valores generalmente las infecciones pues se alejan un poco. Muchas gracias, doctor, por responder esa duda. Tenemos más y dice así, buen día, a mí me da repetición, infecciones vaginales, tengo tratamiento y luego de 20 días o un mes vuelvo a tener de nuevo. Soy mujer de 29 años, sexualmente activa y con una hija de 7 años. La duda que tengo es qué tratamientos debe tener mi esposo para que ambos nos curemos. Buena pregunta también, porque muchas veces no solo es por parte de la mujer, sino también debe haber
hacer un tratamiento en pareja. Sí, totalmente, porque cuando son estas infecciones que son repetitivas y que ocurren muy frecuentemente, usualmente nos olvidamos que la pareja también tiene un factor. Cuando son infecciones recurrentes, el problema es que necesitamos un tratamiento distinto. La clásica infección vaginal va a requerir un tratamiento de 3 días, 5 días, 7 días, dependiendo cuál sea el caso, con óvulos, con cremas, a veces algún tratamiento tomado también. Y la pareja obviamente necesita tener este tratamiento porque si no queda como portador. Muchas veces el órgano sexual masculino, como está más expuesto al aire, es más difícil que desarrolle las infecciones con la misma facilidad que lo hace a nivel vaginal, pero sí puede quedar como portador de este hongo, entonces necesita tratamiento para la pareja. Pero también es importante, quiero hacerles notar que si las infecciones son muy frecuentes, el tratamiento es totalmente distinto. Generalmente los tratamientos necesitan ser hasta de 6 meses, porque si no, no se erradica, porque son otros factores. El hongo ha mutado, puede tener algunas características especiales, hay que analizar si no hay algún factor de enfermedad de base. A pesar de que eres mujer joven, siempre es importante analizar cuáles puedan ser esas situaciones de base que pudieran estar generando esta infección más frecuente. ¿Cómo se podría hacer un estudio, un diagnóstico para saber qué tipo de infección es la que tiene? Lo más importante es la evaluación clínica. Curiosamente, las infecciones vaginales son de aquellas en donde las características del flujo son tan puntuales y tan clásicas, hasta del flujo, del olor, que nosotros clínicamente lo logramos identificar con mucha seguridad. Hay también cultivos que se pueden hacer. Ahora, estos cultivos no son para todas las veces, pero sí son para aquellos casos en los que tenemos infecciones recurrentes y que no sabemos por qué no ha funcionado el tratamiento. Entonces, muchas veces hay hongos que tienen resistencia a los antifúngicos, que son los medicamentos que se usan en estos casos, o hay hongos que simplemente son diferentes de otro tipo, porque la cándida, uno generalmente piensa en cándida, que es un hongo, y piensa en cándida albicans, que es el más frecuente casi en el 90% de los casos. Puede ser otro tipo. Pero hay cándida krusei, hay cándida ginsei, hay diferentes tipos de cándida que pueden ser totalmente resistentes al tratamiento. Es increíble la memoria que tienen los doctores, de verdad, para aprenderse tantos nombrecitos tan complicados. Muchas gracias, doctor, por responder esa pregunta. Vamos con la siguiente pregunta y dice así: una pregunta en una niña de 7 años, ¿cómo detectar qué tipo de infección tiene, si es bacteria u hongo? Ya que mi niña tiene mucho flujo amarillo, huele mal, no se le quita y le han dado antibióticos y cremas vaginales. ¿Qué podríamos decir respecto a este mensaje, doctor? Bueno, cuando son niñas pequeñas, obviamente también tenemos que hacer evaluación del flujo. Deben acudir con un médico, inicialmente que sea su pediatra, puede ser la persona más idónea para que les pueda ayudar en la fase inicial, y así considera que que necesita de la ayuda de otro especialista, pues obviamente ya se involucra un segundo especialista, pero hay que analizar el flujo. Las características clínicas del flujo nos pueden dar la idea. Por ejemplo, generalmente si son flujos provenientes de hongos, van a tener características como verdes o blancos con tipo leche cortada. Cuando son provenientes de bacterias, pueden ser más transparentes o grisáceos con un olor muy fuerte. Y obviamente las niñas pueden tener este tipo de infecciones, pero tenemos que ver factores de riesgo en niñas tan pequeñas. Algunas puede ser por ciertos ambientes, la alimentación o el hecho incluso de algunas caídas, ropa interior. Hay que evaluar qué tipo de ropa está utilizando. Dejarles la calzoneta mojada. Dejarles la ropa mojada, que eso pasa mucho con los niños, que si los llevamos a las piscinas y se quedan todo el tiempo con la ropa mojada pegada, pues en las niñas es más frecuente que puedan desarrollar infecciones. Obviamente, pues también tener ciertas dudas o sospechas un poquito más allá, descartar que no haya habido la posibilidad de algún tipo de abuso o algo por el estilo. Y obviamente tenemos que ser muy cautos en este tipo de temas, pero hay que evaluarla y hay que hacer una buena evaluación. Mi consejo es ir con tu pediatra y que el pediatra vea el flujo y que él te pueda asesorar en la fase inicial. Y si ves que no responde aún con el tratamiento que tu pediatra te ha dado, pues entonces ya buscar o pedir incluso a tu pediatra si pueden buscar la opinión de algún especialista específicamente en el tracto genitourinario. Pero sí es necesario un chequeo de esta niña de 7 años para descartar todo. Totalmente. No es ser mal pensados, pero hay que descartarlo. Y también
también hay que ver si no hay algún factor dentro de la rutina que está causando esto, ¿verdad? Totalmente. Porque algunas veces son cosas tan sencillas que se pueden solucionar, pero se necesita del asesoramiento y el buen consejo de un médico. Por ejemplo, ese tipo de calzoncito, la tela, que poliéster, que es mejor pasarla a algodón. Si suda mucho, así, por ¿no? ejemplo, y pasa mucho con humedad en su ropa interior y esta ropa, como tú dices, de poliéster, es de nylon o es de spandex, eso va a generar un ambiente de mucha humedad y por supuesto que eso puede ser un factor, pero hay que descartar todo lo demás. Evaluación por un médico especialista es mi mejor consejo para ti. Muy bien, doctor, muchas gracias por responder a este mensaje, también con todo ese profesionalismo, porque hay que ser muy cautos también cuando se trata de niños, y se lo digo yo, que soy mamá y siempre, cualquier cosita, yo sí prefiero que los vea un doctor, de verdad que sí. Vamos con el siguiente mensajito de texto y dice así: los jabones de baño, es el tema que también hemos tratado, pueden causar picazón. Los jabones para lavar la ropa también pueden ser causantes de escozor. Sí hay algunos detergentes con aroma muy fuerte. De hecho, cuando tenemos pacientes, por ejemplo, cuando yo tengo pacientes en la clínica que sufren mucho de infecciones frecuentes, repetitivas, empezamos a ver ya estos factores que tal vez no son los de primera opción que vemos usualmente, pero vemos hasta el patrón de depilado, con qué te depilas, la ropa interior, cómo usas la ropa interior, y muchas veces una de las recomendaciones más clásicas es pasarte a ropa 100% de algodón, y no solo 100% de algodón, sino sin color, que sea blanca, porque como es de algodón, el algodón es blanco, muchas veces hay algunas mujeres que son tan susceptibles, ya la piel está tan sensible que incluso los colorantes que tiñen la ropa interior, por ejemplo, pueden ser un factor de irritación vulvar. Obviamente vamos a hablar también, en esos casos les hago muchas recomendaciones de alejarse de todo lo que son todos aquellos tratamientos íntimos, jabones y todo, y quedarse solo con agua, disminuir al máximo, por ejemplo, en estas situaciones, lo que es el contacto con todo lo externo, con todo lo que es afuera de la normalidad, y quedarnos prácticamente con ciertos cuidados, incluso en algunos casos utilizar compresas húmedas frías para calmar las molestias, no usar ropa interior en las noches al dormir. Hay una cantidad de recomendaciones, pero sí, hay jabones que son, por ejemplo, muy astringentes. Y acordémonos que el pH vaginal ronda alrededor de los 3.8 a los 5.2. Ese es más o menos el pH normal. Y muchos de los jabones clásicos de limpieza andan con pHs muy por arriba de eso. Y entonces cuando alguien se lava su área íntima con estos jabones, va a causar una irritación muy marcada. Y el ardor es porque es muy alcalino el jabón, probablemente. Y entonces al contacto con el flujo vaginal, con la vagina, pues los tejidos vaginales se van a irritar. Así que bueno, ya aprendimos no solo acerca de las infecciones vaginales, el origen y cómo tratarlas, sino también recomendaciones importantes de nuestra higiene íntima. Hablamos precisamente de todo esto que hay que descartar. Doctor, muchas gracias por visitarnos. Gracias, espero que haya dejado un mensaje positivo. Creo que hay muchas cosas que todavía podríamos conversar, pero bueno, para una siguiente ocasión. Sí, nos entraron muchísimos mensajes. Gracias de verdad por escribirnos. Una disculpa porque no podamos responder a todos, pero el tiempo en televisión es corto. Ya vamos a ir evaluando tener un poquito más de tiempo, pero por el momento muchas gracias por escribirnos. Vamos a una pausa porque continuamos con más de Médico de Cabecera. Ya está Daniel Maldonado listo con el tema, y por supuesto también en Verdad o Mito le preguntaremos algo súper curioso. Ya volvemos.